La emotiva historia de una abuela que enfrenta el trauma de un pasado sombrío y aterrador. Clara siempre había sido una mujer de paz. En su pequeña casa, ubicada al borde del bosque, cada rincón olía a lavanda y pan recién horneado. Sin embargo, bajo esa calma, un secreto se agazapaba, esperando el momento oportuno para salir. A medida que se acercaba la fiesta de San Juan, que llenaba al pueblo de luces y risas, los ecos de su infancia comenzaron a resurgir como sombras que se arrastraban en la oscuridad. La fiesta era un torbellino de colores y risas. Niños corrían por las calles y las familias se reunían para compartir historias y tradiciones. Pero para Clara, la celebración era un recordatorio de un pasado que preferiría olvidar. Cuando cerraba los ojos, revivía la noche en que un ser aterrador cruzó su camino, una figura oscura que susurraba su nombre y prometía ansa. Entonces, una risa infantil le rompía el trance. Sofía, su nieta, la miraba con curiosidad y emoción. «Sofía, cari, ¿por qué no juegas con tus amigos?», le decía, tratando de desviar la atención de los recuerdos que la asediaban. Pero la niña era insistente. «Abuela, ¿alguna vez has visto fantasmas?», preguntó con ojos brillantes. El corazón de Clara se aceleró. Las preguntas de Sofía eran afiladas, desnudando su secreto, y la presión aumentaba como si el tiempo se acabase. A medida que avanzaba la celebración, Clara se dio cuenta de que la fuerza oscura de su pasado se intensificaba. La figura que una vez la había atormentado parecía más cerca de lo que quería admitir. Los murmullos en el pueblo hablaban de desapariciones misteriosas y eventos extraños relacionados con la fiesta. Clara sabía que debía proteger, pero el miedo a abrir la caja de Pandora la mantenía paralizada. En la plaza, una danza de luces envolvía al tú, pero Clara solo veía sombras que se movían con intenciones oscuras. Los rumores de la aparición la atortaban. La misma sombra que había cruzado su infancia parecía estar al acecho, ansiosa por cobrar venganza. Su voz temblaba. «Sofía, no te acerques a la fogata. Puedo sentirlo». Sofía frunció el ceño. La confusión se reflejaba en su rostro. «¿Qué es lo que sabes, abuela?», preguntó, y Clara supo que el momento de enfrentarse a su pasado se acercaba. Su vida tranquila estaba a punto de desmoronarse. La fiesta, que para otros era alegría, para ella era un regreso horror. La mirada de Sofía estaba llena de preguntas, y fue ahí donde entendió que su relación con la «Debo contarte, Sofía, o te protegeré del dolor». Esa era la mayor tormenta en su corazón. Mientras la música sonaba y la gente, Clara sintió que el tiempo se agotaba. El aire se volvió pesado. Ella miró hacia el horizonte, donde el fuego crepitaba, recordando las llamas de su pasado. Una sombra se deslizó entre la multitud, y Clara supo que estaba de regreso. Su vida y la de Sofía pendían de un hilo mientras la celebración continuaba, sin saber que una oscuridad inminente se cernía. «Oye, antes de comenzar esto, tengo que hacer una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». La plaza estaba llena de risas, pero mi corazón latía desbocado. La figura oscura que había acechado mi infancia se perfilaba en mi mente como un eco perturbador que se negaba a desvanecerse. «Sofía, ven aquí», voz al entrecortar mientras la multitud danzaba en una algarabía de luces.
veces quería protegerla, abrazarla, pero los recuerdos eran un veneno que consumía mi ser. ¿Qué pasa, abuela? La curiosidad en sus ojos era un espejo de mi propia niñez. Había momentos en que deseaba contarle todo, pero el miedo me atenazaba. De repente, hacia la fogata, donde se alzaba una figura entre llamas danzantes. Mis pies se movieron, pero el terror era paralizante. Burflsk. El aire se volvió denso. Una oleada de pánico me golpeó y vi a Sofía alejarse corriendo entre la multitud. ¡Sofía!, grité. Mi voz sonó hueca. Todo era confusión. Las luces chisporroteaban y las sombras parecían cobrar vida. Sin pensar, corrí hacia donde ella se había dispersado, pero fue entonces que la vi. Tuve que detener. Mis piernas se negaban a moverse. Frente a mí estaba la figura oscura que había atormentado mis sueños. Pero ahora había algo diferente. No solo era el terror de mi infancia, también había un rostro. Reconocí esos ojos, esa mirada que había sido parte de mi vida. Clara, me susurró. Mi corazón se detuvo. Era la voz de mi hermana, perdida hace tantos años. Todo se desmoronó en un instante. No, no puede ser, murmuré, pero era él. La risa, el miedo, la angustia, todo se fundió en un instante de reconocimiento. Eres tú. No, ¿cómo es posible? La multitud, las caras de desprecio se volvieron hacia mí. Podía sentir sus juicios y condenas en cada respiro. Mis secretos expuestos para todos. Mis ojos se nublaron. Mi hermana, a quien había creído muerta, estaba de frente a una sombra de la que solía ser. La transformación de su ser estaba marcada por cicatrices de horror y dolor. Clara, han pasado años. Su voz era un eco del pasado, desgarradora. Vine a buscarte, pero lo que necesitaba de mí no estaba claro. Y aún así, el mundo a mi alrededor pugnaba por calmarse. En un instante vi el horror en los ojos de Sofía al observar a la figura que alguna vez había sido familiar. ¡Abuela!, gritó, la confusión y el miedo marcando su tono. Quería acercarme, abrazarla, protegerla, pero estaba atrapada entre el pasado y el presente. La figura de mi hermana soltó una risa que retumbó como un trueno y mi mundo se sacudió. Me has traído aquí, Clara. Ahora debes decidir. Las palabras de mi hermana golpearon como una ola. ¿Protegerás a Sofía o enfrentarás lo que ocultaste? En ese momento el tiempo se detuvo. Sabía que nada volvería a ser igual. La risa de la multitud se tornó en un murmullo sordo. Asustados y confundidos, todo había cambiado. Mis secretos estaban expuestos y el miedo me envolvió. ¿Qué decidiría? Las llamas crecían. La figura que creía olvidada estaba de regreso y la fiesta que debería ser de alegría se había convertido en mi peor pesadilla. El futuro era incierto. Todo pendía de un... La oscuridad acechaba y no podía escapar. ¿Qué haré?, pensé, mientras el caos me envolvía. La respuesta aún por llegar. Pesaba tan como el pasado que traté de olvidar. La risa de la se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de mi hermana se mantenía frente a una sombra aterradora y el aire, pesado con el miedo, se volvía aún más sombrío. Mis pensamientos estaban entrelazados con recuerdos y preguntas. ¿Qué había pasado? Corazón latía con fuerza y una parte de mí deseaba salir corriendo, pero otra parte, la más curiosa, se aferraba al lugar. Clara, debes elegir, dijo la figura, con una voz que agonizaba entre el eco de risas y un pánico inminente. ¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad? Mientras su voz resonaba, el mundo alrededor se desdió. Las caras de aquellos en plaza se torcieron, llenas de confusión, y escudriñaban la escena con juicio. No puedes estar aquí, grité, un hilo de desesperación desgarrando mi garganta. Eras solo un recuerdo, pero mis palabras cargadas de desespero se perdieron en el murmullo colectivo. La mirada de mi hermana, oscura y herida, me atravesó y su risa se convirtió en eco burlón. ¿Recuerdo? Clara, yo soy tu pasado. Mis piernas temblaron y me volví hacia Sofía. La niña aún miraba con ojos desbordantes de miedo, su pequeño cuerpo temblando. ¡Abuela! ¿Qué está pasando? Sus preguntas, punzantes como dagas, desgarraban mi alma. Sofía,
¡Corre! Grité señalando a la fogata, pero la multitud había comenzado a empujarse como un río enfurecido, dejándola atrapada. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Justo cuando creía que la oscuridad me consumía, un grito desgarrador interrumpió la escena. ¡Ayuda, por favor! Era una voz familiar, pero no podía identificarla. El pánico creció. Sofía se había desvanecido entre la multitud. Antes de que pudiera procesar el terror, un destello de luz iluminó la fogata. Algo se movió entre las llamas. Mi hermana sonrió, como si todo fuera parte de un plano. Esto es solo el comienzo, Clara, me advirtió, mientras me dirigía hacia el fuego. Luego lo vi. Una figura asustada emergió de las llamas, tropezando entre la vida y la muerte. ¡Mamá, ayúdame! Era un niño. No, no podía ser. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La voz era idéntica a la mía, solo más joven, más frágil. Era un rostro que había olvidado, un recuerdo que había enterrado. El horror me paralizó. No era solo el eco de mi infancia, era mi hijo, perdido hacía años en la confusión de mi pasado. La multitud comenzó a murmurar, algunos con compasión, otros con miedo. Clara, la figura oscura, sonreía. Tu elección está hecha. Y entendí que mis secretos habían creado esta pesadilla. Cada decisión que había tomado hacía años había dejado tras de sí un rastro de dolor. El rostro de mi hijo se endureció en una expresión de dolor y traición, y mi alma se desgarró al ver su expresión. ¡Mamá, ayúdame!, gritó de nuevo, y una parte de mí sabía que lo había creado, que el horror de mi vida había manifestado todo esto. No, 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 retrocedí, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Ya no era solo sobre mí y el pasado. Ahora, Sofía estaba en medio de esta tormenta. La fiesta, que debía ser un momento de alegría, se había convertido en un epicentro de confusión y dolor. La risa se apagó, los rostros se tornaron serios y la presión aumentaba. ¿Qué haría? ¿Protegería a Sofía del legado de mis secretos? ¿O enfrentaría la cruda realidad de los que había perdido? En un instante, todo el creído saber se desmoronó. Las sombras de mi pasado estaban decididas a cobrar su venganza, y el futuro se tornaba cada vez más incierto. ¿Qué haré?, pensé, mientras el terror me envolvía y el caos me erguía. La respuesta permanecía oculta. El tiempo corría y sentí que algo oscuro se cernía sobre mi nueva mesa. Todo se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de más se mantenía una sombra, y el pesado con él se volvía aún más sombrío. Mis pensamientos estaban entrelazados con recuerdos y preguntas. ¿Qué había pasado? Corazón latía con fuerza, y una parte de mí decía salir corriendo, pero otra parte, la más curiosa, se aferraba al lugar. Clara, debes elegir, me dijo la figura con una voz que agonizaba entre el eco de risas y un pánico en mi mente. ¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad? Mientras su voz resonaba, el mundo a mi alrededor se desdibujó. Las caras de aquellos en la plaza se torcieron, llenas de confusión, y escudriñaban la escena con juicio. ¡No! ¡Tú no puedes estar aquí!, grité, un hilo de desesperación desgarrando mi garganta. Eras solo un recuerdo, pero mis palabras, cargadas de desespero, se perdieron en el murmullo colectivo. La mirada de mi hermana, oscura y herida, me atravesó, y su risa se convirtió en un eco burlón. Recuerdo, Clara, yo soy tu pasado. Mis piernas temblaron y me volví hacia Sofía. La niña aún miraba con ojos desbordantes de miedo, su pequeño cuerpo temblando. Abuela, ¿qué está pasando? Sus preguntas, punzantes como dagas, desgarraban mi alma. ¡Sofía, corre!, grité, señalando a la fogata, pero la multitud había comenzado a empujarse como un río enfurecido, dejándola atrapada. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Justo cuando creía que la oscuridad me consumía, un grito desgarrador interrumpió la escena. ¡Ayuda, por favor! Era una voz familiar, pero no podía identificarla. El pánico creció. Sofía se había desvanecido entre la multitud. Antes de que pudiera procesar el terror, un destello de luz iluminó la fogata. Algo se movió entre las llamas. Mi hermana sonrió, como si todo fuera parte de un plano. Esto es solo el comienzo, Clara, me advirtió, mientras me dirigía hacia el fuego. Luego lo vi. Una figura asustada emergió de las llamas,
tropezando entre la vida y la muerte. «Mamá, ayúdame». Era un niño. No, no podía ser. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La voz era idéntica a la mía, solo más joven, más frágil. Era un rostro que había olvidado, un recuerdo que había enterrado. El horror me paralizó. No era solo el eco de mi infancia, era mi hijo, perdido hacía años en la confusión de mi pasado. La multitud comenzó a murmurar, algunos con compasión, otros con miedo. Clara, la figura oscura, sonreía. Tu elección está hecha. Y entendí que mis secretos habían creado esta pesadilla. Cada decisión que había tomado hacía años había dejado tras de sí un rastro de dolor. El rostro de mi hijo se endureció en una expresión de dolor y traición, y mi alma se desgarró al ver su expresión. «¡Mamá, ayúdame!», gritó de nuevo, y una parte de mí sabía que lo había creado, que el horror de mi vida había manifestado todo esto. «No, no, no», retrocedí, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Ya no era solo sobre mí y el pasado. Ahora Sofía estaba en medio de esta tormenta. La fiesta, que debía ser un momento de alegría, se había convertido en un epicentro de confusión y dolor. La risa se apagó, los rostros se tornaron serios y la presión aumentaba. ¿Qué haría? ¿Protegería a Sofía del legado de mis secretos o enfrentaría la cruda realidad de los que había perdido? El aire se volvió más denso y de pronto entre la confusión se escuchó un grito ensordecedor. «Clara, ayúdame». Era la voz de mi hermana, ahora transformada. Los ojos de todos se fijaron en mí. La figura de mi hijo desapareció en las llamas junto con mi hermana, y un destello de luz reveló la verdadera forma de la figura. Era yo. «¡Clara!», grité, mi voz resonando en el silencio abrumador. «¡No!». Todo se desmoronó en un instante. La risa, las sombras, el pasado ya no eran solo recuerdos, eran mi propia creación. Las sombras de mi vida, mis decisiones, mis miedos, habían cobrado vida. Era un ciclo interminable. «Es hora de que enfrentes la verdad», dijo mi hermana desde el fondo de la sombra. Esta vez no era miedo lo que sentía, era una revelación aplastante. Todo lo que creía conocer ya no era cierto. Bailé en el umbral del horror y el reconocimiento. La figura que había querido olvidar ahora era parte de mí. Todo dependía de mí, el futuro de Sofía, el alma de mi hijo, la reconciliación con mi hermana. Era el momento de romper el silencio y enfrentar el horror. En un instante de lucidez, supe que la oscuridad no solo acechaba, era parte de mí. «¿Qué haré?», pensé, mientras el terror me envolvía y el caos me erguía. La respuesta permanecía oculta. El tiempo corría y sentí que algo oscuro se cernía sobre mí nuevamente. La risa de la multitud se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de mi hermana se mantenía frente a mí, oscura y aterradora, y pesado con el hied. Se volví más sombrío. Mis pensamientos estaban entrelazados con recuerdos y preguntas. ¿Qué había pasado? Corazón latía fuerza y una parte de mí armaba valor para salir corriendo. Otra, más curiosa, se aferraba al bar. «Clara, debes elegir», me dijo la figura, con una voz que resonaba entre las risas y el pánico. «¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad?». Su voz atravesó el murmullo de la multitud, convirtiéndose en eco de mis propios miedos. El mundo a mi alrededor se distorsionó y vi las caras confundidas de quienes me rodeaban. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué pensaría Sofía de mí al ver a su abuela en ese estado? «No, tú no puedes estar aquí», grité, mi voz rasgando el silencio. «Eras solo un recuerdo». Pero mis palabras, llenas de desesperación, se perdieron en el murmullo colectivo. La mirada de mi hermano, oscura y herida, me atravesó y su risa se convirtió en un eco burlón. «Recuerdo, Clara, yo soy tu pasado». Mis piernas temblaron. Me volví hacia Sofía, cuyo pequeño rostro mostraba confusión y miedo. «Abuela, ¿qué está pasando?». Su voz era un dulce entre el caos. Quería proteger, abrazarla, pero estaba atrapada entre mi historia y el presente. «Sofía, corre», grité, pero la multitud se agolpaba, como si el aire se volvía denso, incapaz de separarnos. Justo cuando creía que la oscuridad me devoraría, un grito desgarrador cortó la noche. «Ayuda, por favor». Era una voz reconocible, pero no sabía de quién era. El pánico creció. Sofía se había desvanecido entre la multitud. Solo un momento después, una explosión de luces iluminó la fogata.
fogata. Y entonces una figura emergió de las llamas, tropezando entre vida y... ¡Mamá! ¡Ayúdame! Era un niño, y mi corazón se hundió. ¡No! ¡No podía ser! ¿Qué? ¿Cómo es posible? La voz era como un eco de mi propia niñez, más joven y más frágil. Era un rostro que había querido olvidar. Ni siquiera en sueños imaginé que vería de nuevo. Mi hijo, perdido en un abismo de mi pasado, estaba aquí. La multitud quedó en shock y los murmullos se convirtieron en un clamor confuso. Algunos miraban hacia mí, mitad compasivos, mitad aterrados. Clara, esta es la verdad que habías decidido ocultar, dijo mi hermano. La figura oscura, sonriendo siniestra. Todo es parte del mismo ciclo. El rostro de mí se endureció en una expresión de dolor y mi corazón se desgarró al ver su... ¡Mamá, ayúdame! Gritó. En ese, la realidad me estaba creando este horror, un ciclo interminable que se repite por mis decisiones. No, 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 retrocedí, sintiendo que el momento de la verdad había... Ya no era solo el pasado. La vida de Sofía estaba en medio de esta tormenta. Esto no puede estar pasando, pensé mientras observaba a mi hijo y a mi hermana, atrapados en el mismo laberinto de dolor. Las llamas danzaban a su alrededor. Los temores que había creído, controlados ahora, se desataban sin piedad. La fiesta, que alguna vez prometió alegría, se convirtió en el epicentro de confusión y desesperación. La risa se apagó cuando las figuras del pasado emergieron como sombras exigentes. Mis secretos, mis decisiones, todo golpeaba como un tambor en mi pecho. ¿Qué iba a hacer? ¿Protegería a Sofía del legado de mis secretos o le diría la verdad sobre el horror de mi vida? Las figuras temblaban y la mirada de todos se dirigió hacia mí, como si estuvieran esperando una respuesta. Clara, ¿qué decides? La voz de mi hermana resonó con una urgencia palpable, mientras la multitud se convertía en un mar de murmullos. Entendí que la presión estaba aumentando. El tiempo se agotaba y pronto todo podría perderse. ¿Qué haré? Pensé, el terror acumulándose en mi pecho. La oscuridad acechaba y supe que algo aún más grande se iba a desatar. ¿Podría salvar a Sofía y enfrentar mi verdad al mismo tiempo? O tal vez había otro camino que no había visto. Todo, absolutamente todo, estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué consecuencias traería mi elección? La risa de la multitud se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de mi hermana permanecía frente a mí, oscura y aterradora, y el aire, pesado con el miedo, se volvía aún más sombrío. Sentía cada latido de mi corazón resonar en mis oídos. Una parte de mí quería salir corriendo lejos de todo, pero otra parte, la curiosidad, me ataba a este momento. Clara, debes elegir, me dijo la figura con una voz inquietante, que resonaba en medio de las miradas de la multitud. ¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad? Sus palabras me atravesaban, haciéndome cuestionar todo lo que había creído saber. No, tú no puedes estar aquí, grité con desesperación. Eres solo un recuerdo. Pero a medida que hablaba, el murmullo colectivo crecía y la mirada de mi hermana, oscura y dolida, se intensificaba. Clara, yo soy tu pasado. Mis piernas temblaban y me volví hacia Sofía, cuyos ojos reflejaban confusión y miedo. Abuela, ¿qué está pasando? La angustia en su voz me cortó el aliento. Sofía, corre, grité, intentando abrirme camino entre la multitud. Pero antes de que pudiera hacer algo, el caos estalló en un grito ensordecedor. ¡Ayuda, por favor! Era una voz que conocía, pero no sabía de quién era. El pánico creció. Había perdido a Sofía entre la confusión. Después de un corto instante, una figura emergió de las llamas de la fogata, luchando entre la vida y la muerte. ¡Mamá, ayúdame! La visión me heló la sangre. Era un niño y el horror de su grito resonó en mi mente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La voz era idéntica a la mía, solo más joven y frágil. Mi hijo, a quien creía perdido, estaba ante mí, corriendo hacia mí desde las sombras. La multitud cede, algunos con miradas compasivas, otros con miedo. Clara, esto es lo que has creado, dijo mi hermano, y la figura
figura oscura. Sonreí, pero no era solo mi pasado, era el grito del presente, un eco de mis decisiones. Las llamas danzaban a su alrededor y mi inquietud crecía, espumando como un torrente salvaje. El rostro de mi hijo se retorció entre dolor y traición. ¡Mamá, ayúdame!, volvió a gritar, y su desapego era como una daga en mi pecho. Todos me miraban, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Más allá de mi miedo, comprendí la magnitud de lo que había creado. Cada decisión, cada secreto, cada sombra, todo convergía en este instante. Pero mientras luchaba con la tormenta de emociones, una revelación impactante retumbó en mi mente. ¡Eres tú!, grité, volviéndome bruscamente hacia mi hermana. Esto es tu culpa. Todo lo que has hecho, todo este horror. La multitud comenzó a murmurar, sintiendo el cambio en el aire. Un par de ojos se entrecerraron en juicio. El miedo estaba sellado en sus miradas, pero la realidad se volvió más oscura. Clara, no eres la víctima, susurró la figura de mi hermana. Eres la culpable. Sus palabras resonaron como un eco profundo y el mundo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Mi hermana continuó. Tus decisiones han creado esta tormenta. Cada acción vivió en el miedo y la única forma de liberarte es enfrentarte a la verdad que tanto has ocultado. El suelo vibró bajo mis pies y algo en el ambiente cambió. A medida que los rumores crecían, sentí que la sombra de mi pasado se cernía sobre mí, casi tangible. No puede ser, murmuré, sintiendo la traición de mi propia sangre. La figura de mi hijo se desvaneció en las llamas. Solo quedaba oscuridad, mientras las miradas de la multitud se tornaban rudas y resentidas. Estaba a punto de romperme. ¡No! ¡No puedo enfrentar esto!, grité al aire, pero sabía que había cruzado un umbral. Este horror era el resultado de lo que había escondido. Tenía que tomar una decisión, y mientras cada minuto transcurría, sentía que el tiempo se desvanecía. ¿Qué haré?, pensé, mientras la desesperación amenazaba con consumirme. Sin saber en qué dirección, caos en el aire se tornaba en silencio. El verdadero horror aún estaba por llegar. La risa de la multitud se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de mi hermana permanecía frente a mí, oscura y aterradora, y el aire, pesado con el miedo, se volvía aún más sombrío. Sentía cada latido de mi corazón resonar en mis oídos. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, curiosidad, me ataba a este momento. Clara, debes elegir, me dijo la figura con una voz inquietante que resonaba entre las risas y el pánico. ¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad? Sus palabras me atravesaban, haciéndome cuestionar todo lo que había creído saber. ¡No! «Tú no puedes estar aquí», grité con desesperación. Eras solo un recuerdo. Pero mientras hablaba, el murmullo colectivo crecía y la mirada de mi hermana, oscura y dolida, se intensificaba. «¿Recuerdo? Clara, yo soy tu pasado». Mis piernas temblaban y me volví hacia Sofía, cuyos ojos reflejaban confusión. «Abuela, ¿qué está pasando?». La angustia en su voz me cortó el aliento. «¡Sofía, corre!», grité, intentando abrirme entre la... Pero desde que viera ciego, el caos estalló en un grito ensordecedor. «¡Ayuda, por favor!». Era una voz que conocí, pero no sabía de quién era. El pánico creció. Había perdido a Sofía entre la confusión. Después de un corto instante, una figura emergió de las llamas del hogar, luchando entre la vida y la muerte. «¡Mamá, ayúdame!». La visión me heló la sangre. Y el horror de su grito resonó en... ¿Qué? ¿Cómo es posible? La voz era idéntica a la mía, solo más joven y más frágil. Estaba ante mí, corriendo hacia mí desde las sombras. La multitud se detuvo, algunos con miradas compasivas, otros con... «Clara, esto es lo que has creado», dijo mi hermana, y la figura oscura sonreí. Pero no era solo mi pasado, era el grito del presente, un eco de mis decisiones. Las llamas danzaban a su alrededor y mi inquietud crecía, espumando como un torrente salvaje. El rostro de mi hijo se retorció entre dolor y traición. «¡Mamá, ayúdame!», volvió a gritar, y su desapego era como una daga en pecho. Todos me miraban, esperando que dijera algo, que hiciera
algo más allá de mi miedo. Comprendí la magnitud de lo que había creado. Cada decisión, cada secreto, cada sombra, todo convergía en este instante. Pero mientras luchaba con la tormenta de emociones, una revelación impactante retumbó en mi mente. «¡Eres tú!», grité, volviéndome bruscamente hacia mi hermana. «¡Esto es tu culpa! ¡Todo lo que has hecho! ¡Todo este horror!». La multitud comenzó a murmurar. Sintiendo el cambio, un par de ojos se entrecerraron en juicio. El miedo estaba sellado en sus miradas, pero la realidad se volvió más oscura. «Clara, no eres la víctima», susurró la figura de mi hermana. «Eres la culpable». Sus palabras resonaron como un eco profundo, y el mundo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. «Mi hermana, con tus decisiones han creado esta tormenta. Cada acción vivió en el miedo, y la única forma de liberarte es enfrentarte a la verdad que tanto has ocultado». Todo se volvió más intenso a mi alrededor. Las llamas crepitaban y la multitud murmuraba entre sí, llenando el aire de confusión. De repente, un rayo de luz iluminó la fogata, como si la noche misma estuviera temblando. El fuego se transformó en una vorágine de colores, y una figura apareció entre las llamas. Era un hombre alto y esbelto, cubierto de cenizas, que se acercaba lentamente, como si emergiera de una pesadilla. Los murmullos crecieron a su alrededor. «Yo soy», dijo el hombre. Su voz era un susurro rasgado. «Tu padre, Clara». El mundo se detuvo. Un frío recorrió mi columna. Yo nunca había conocido a mi padre. Nunca había estado en mi vida. «No, no puede ser», murmuré, sintiendo que la realidad se deslizaba entre mis dedos. «Tu madre te lo ocultó todo», continuó avanzando. «El horror de tu infancia, la verdad de tu linaje. No solo has causado dolor en tu vida, sino que esta oscuridad es nuestra herencia». Mis ojos se abrieron como platos. «Nuestros secretos han aferrado a tus seres queridos, incluyendo a Sofía. Debes decidir para pelear por ella o dejarla caer en la oscuridad de tu legado». Sentí que la multitud retrocedió, temerosos de este nuevo desastre. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?», grité, sintiendo el pánico hacer eco en mi corazón. Sabía que tenía que salvar a Sofía. ¿De quién o de qué exactamente? La verdad que había estado ignorando se cernía sobre mí como un manto oscuro. Las llamas crecían, mi respiración se hacía más rápida. «¡Sofía!», grité, buscando su pequeña figura entre las sombras. La imagen, la figura de hermana, el hombre que afirmaba ser mi padre. Todo colisionaba. La verdad aplastante amenazaba con consumir. «¿Qué tengo que hacer?», pensé, mientras el caos seguía girando y no había salida visible. Todo estaba en juego. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la tormenta que se avecina. Tenía que salir de este legado de oscuridad. Pero ¿cómo? Las respuestas eran un abismo oscuro y no podía escapar. Parte la curiosidad me ataba a este momento. «Clara, debes», me dijo la figura con una voz inquietante que resonaba entre las risas y el pánico. «Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad». Sus palabras me atravesaban, haciéndome cuestionar todo lo que había creído saber. «No, tú no puedes estar aquí», grité con desesperación. Era solo un recuerdo, pero hablaba en vano. La mirada de mi hermana, oscura y dolida, se intensificaba. «Recuerdo, Clara, yo soy tu pasado». Mis piernas temblaban y me volví hacia Sofía. «Abuela, ¿qué está pasando?». La angustia en su voz me cortó el aliento. «Sofía, corre», grité, intentando abrirme camino entre la multitud. Pero el caos estalló en un grito ensordecedor. «¡Ayuda, por favor!». Era una voz que conocía. Podía identificarla. El pánico creció. Había perdido a Sofía. De repente, una figura surgió de la llama hogar, luchando entre la vida y... «¡Mamá, ayúdame!». La visión me heló la sangre. Era un niño, y el horror de su grito resonó en mi mente. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». La voz era idéntica, solo más joven, más frágil. Mi hijo, a quien creía perdido, estaba en la multitud. Se detuvo, con miradas compasivas, otros con miedo. «Clara, esto es lo que has creado», dijo mi hermano, y la figura oscura sonreí. Pero no era solo mi pasado, era el grito del presente, un eco de mis decisiones. Las llamas danzaban a su alrededor, y mi inquietud crecía, espumando como un torrente salvaje. El rostro de mí se retorció entre dolor y traición. «¡Mamá, ayúdame!», volvió a gritar, y su desapego era como una vaga en mi pecho. Todos me miraban, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Más allá de mi miedo, comprendí la magnitud de lo que había creado. Cada decisión, cada secreto, cada sombra, todo convergía en este instante. Pero mientras luchaba con la tormenta de emociones,
emociones. Una revelación impactante retumbó en mi mente. «Eres tú», grité, volviéndome bruscamente hacia mi hermana. «Esto es tu culpa. Todo lo que has hecho. Todo este horror». La multitud comenzó a murmurar, sintiendo el cambio en el aire. «¿Recuerdas el día en que te dije que no te acercaras a la fogata? Esa noche fue la última vez que pude estar completa», dijo ella con voz apagada. «Pero nunca supiste por qué». Mis pensamientos se tambalearon. La ira me cegó, pero también una nueva comprensión. Si ella era el eco de mi pasado, ¿quién era realmente? Y entonces, como un rayo iluminando la tormenta, comprendí que este ciclo de dolor no era solo mío. El hombre frente a mí, quien se hacía llamar mi padre, apareció como si estuviera destinado a estar a Clara, dijo con voz profunda. La verdad es más oscura y más retorcida de lo que imaginas. De pronto, un viento helado sopló entre nosotros y la fogata chisporroteó. «No solo tú llevas el peso de la oscuridad», continué. «Sofía también es parte de esto, lo que habías olvidado. Ella es el legado». Las palabras retumbaron como un trueno, desgarrando mi comprensión del mundo. «No, no puede ser», murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi hermana sonrió, pero la sonrisa era fría, como el hielo en un cálido día de verano. «La verdad viene con un precio, Lara». Las percepciones de la multitud comenzaron a girar en su juicio. Algunos se retorcieron de incomodidad, otros se sintieron fascinados, como si estuvieran observando el surgimiento de una calamidad. La figura de mi hijo, ahora casi transparente, extendió la mano hacia mí, pero estaba atrapado entre los ecos de mis decisiones. El fuego crepitó más fuerte, y con esa llamarada, el horror de lo que debía enfrentar se intensificó. «¿Qué haré?», pensé, mientras el caos me envolvía y la oscuridad se cernía sobre mí nueva. La figura de mi padre dio un paso su mirada revelando más secretos de los que podría soportar. «El tiempo se acaba, Clara. Tienes que decidir». El aire se volvió más denso. ¿Protegería a Sofía de este horror, o me enfrentaría a la verdad que había temido toda mi? La elección pesaba sobre mí y sabía que al final todo podría cambiar. La risa de la multitud se ahogó en un silencio sepulcral. La figura de mi hermana permanecía frente a mí, oscura y aterradora, y el aire, pesado con el miedo, se volvía aún más sombrío. Sentía cada latido de mi corazón resonar en mis oídos. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, la curiosidad, me ataba a este momento. «Clara, debes elegir», me dijo la figura con una voz inquietante que resonaba entre las risas y el pánico. «¿Protegerás a Sofía o te enfrentarás a la verdad?». Sus palabras me atravesaban, haciéndome cuestionar todo lo que había creído saber. «No, tú no puedes estar aquí», grité con desesperación. «Eras solo un recuerdo». Pero mientras hablaba, el murmullo colectivo crecía y la mirada de mi hermana, oscura y dolida, se intensificaba. «¿Recuerdo? Clara, yo soy tu pasado». Mis piernas temblaban y me volví hacia Sofía. «Abuela, ¿qué está pasando?». La angustia en su voz me cortó el aliento. «Sofía, corre», grité, intentando abrirme camino entre la multitud. Pero antes de que pudiera hacer algo, el caos estalló en un grito ensordecedor. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Era una voz que sí, pero no podía. El pánico creció. Había perdido a Sofía entre la confusión. De repente, una figura salió de las llamas de la fogata, luchando entre la vida y la muerte. «¡Mamá, ayúdame!». La visión me heló la sangre. Era un niño, y el horror de su grito resonó en mi mente. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». La voz era idéntica a la mía, solo más joven y más frágil. Mi hijo, a quien creía perdido, estaba ante mí. La multitud se detuvo, algunos con miradas compasivas, otros con «Clara, esto es lo que has creado», dijo mi hermano. Y la figura oscura sonrió, pero no era solo mi pasado, era el grito del presente, un eco de mis decisiones. Las llamas danzaban a su alrededor y mi inquietud crecía, espumando como un torrente salvaje. El rostro de mí se retorció entre dolor y traición. «Mamá, ayúdame».
volvió a gritar, y su desapego era como una daga en mi pecho. Todos me miraban, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Más allá de mi miedo, comprendí la magnitud de lo que había. Cada decisión, cada secreto, cada sombra, todo convergía en este instante. Pero mientras luchaba con la tormenta de emociones, una revelación impactante retumbó en ti. «Eres tú», grité, volviéndome bruscamente hacia mi hermano. «Esto es tu culpa, todo lo que has hecho, todo este horror». La multitud comenzó a murmurar, sintiendo el cambio en el aire. «¿Recuerdas el día en que te dije que no te acercaras a la fogata? Esa noche fue la última vez que pude estar contigo», dijo ella con voz apagada. «Pero nunca supiste por qué». Mis pensamientos se tambalearon. La ira me cegó, pero también una nueva comprensión. Si ella era el eco de mi pasado, ¿quién era realmente? Y entonces, como un rayo iluminando la tormenta, comprendí que este ciclo de dolor no era solo mío. El hombre frente a mí, quien se hacía llamar mi padre, apareció como si estuviera destinado a estar aquí. «Clara», dijo con voz profunda, «la verdad es más oscura y más retorcida de lo que imaginas». De repente el ambiente cambió. Un viento helado sopló entre nosotros y la fogata chisporroteó. «No solo tú llevas el peso de la oscuridad», continuó. «Él, Sofía, también es parte de esto. Lo que habías olvidado. Ella es el legado». Las palabras retumbaron como un trueno, desgarrando mi comprensión del mundo. «No puede ser», murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi hermana sonrió, pero la sonrisa era fría como el hielo en un cálido día de verano. «La verdad viene con un precio claro». Las percepciones de la multitud comenzaron a girar en su juicio. Algunos se retorcieron de incomodidad, otros se sintieron fascinados, como si estuvieran observando el surgimiento de una calamidad. La figura de mí, ahora casi transparente, extendió la mano hacia mí, pero estaba atrapado entre los ecos de mis decisiones. El fuego crepitó más fuerte y con esa llamarada el horror de lo que debía enfrentar se intensificó. «¿Qué haré?», pensé mientras el caos me envolvía y la oscuridad se cernía sobre mí nuevamente. La figura de mi padre dio un paso adelante, su mirada revelando más secretos de los que podría soportar. «El tiempo se acaba, Clara. Tienes que decidir». El aire se volvió más denso y entonces un estruendo devastador sacudió el suelo. La fogata explotó en llamas brillantes y un rayo de luz chasqueó en el cielo, como si algo rompiera la barrera entre mundos. La multitud retrocedió, atrapada entre el asombro y el terror. El suelo temblaba, vibrando bajo la presión de una fuerza incontrolable. En medio de la tormenta, observé cómo una figura emergía de las llamas, envuelta en humo y luz. Era una mujer, alta y etérea, pero su rostro me heló la sangre. «Soy la guardiana de sus secretos», dijo con un eco resonante que parecía venir de todas partes. «He venido a cerrar el ciclo». «No, por favor», murmuré, pero la verdadera naturaleza de la revelación surgiendo era demasiado grande para manejar. «Tus pasados, tus miedos, todo lo que has sobrellevado ha creado esto, Clara. Todo lo que temías ahora se fortalece a cada día». Las sombras comenzaron a conspirar, tomando formas familiares. La figura de mi hijo y mi hermana se transformaron, revelando sus verdaderos rostros. «Tu hijo no es solo un eco del pasado, la guardiana. Él es un legado y tú eres el eslabón perdido». «No», grité, «no puede ser». Mi mundo se desmoronaba. El peso de la verdad me aplastaba. Todo lo que había creído que sabía se desvanecía. La figura de mi hijo se convirtió en una entidad más oscura, como un reflejo de mis temores. «No solo eres madre, Clara, eres la continuadora de un linaje que arrastra dolor». Mis rodillas temblaron y sentí que la vida me abandonaba. Las luces brillantes se disiparon, dejándome en una oscuridad que parecía cobrarse mi aliento. «Debes decidir, Clara», insistió la guardiana. «¿Enfrentarás a la oscuridad o dejarás que todo lo que amas se consuma?» Mi corazón golpeaba y mientras miraba a Sofía, comprendí que el verdadero horror aún estaba por venir. ¿Podría realmente desconectarme de este ciclo? La respuesta se me antojaba a la vez obvia y aterradora. Todo dependía de mí. Todo estaba lejos de haber terminado. La risa de la multitud se evaporó en un silencio helado, como si el aire mismo sostuviera la respiración
desesperación. La figura de mi hermana seguía frente a mí, sus ojos oscuros fijos en los míos, llena de promesas y secretos no compartidos. En el fondo, un eco de mi infancia resonaba, los recuerdos de la risa, del calor y de la protección que había perdido hacía tanto. Clara, debes elegir. Sus palabras estaban llenas de un peso aterrador, como si cada sílaba llevara el peso de mis historias no contadas. Protegerás a Sofía o enfrentarás la verdad que has mantenido oculta durante tanto tiempo. No, tú no puedes estar aquí, grité, la desesperación brotando de mi pecho. Eres solo un recuerdo. Pero a medida que hablaba, el murmullo de la multitud crecía, convirtiéndose en un mar de murmullos confundidos y temerosos. Los ojos de mi hermana, llenos de angustia, profundizaban el abismo entre nosotras. Quiero que entiendas, Clara, no eres la única que ha sufrido. Mis piernas temblaban bajo el peso de sus palabras. La angustia de ver a Sofía, quien miraba con miedo, literal y profundo, me desgarraba. «Abuela, ¿qué sucede?». La voz de mi nieta me atravesaba como una daga y el horror en su rostro era claro. Pero antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, un grito desgarrador rasgó la quietud. «¡Ayuda! ¡Por favor!». La voz provenía de una figura que luchaba entre las llamas de la fogata. Un niño. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Mi corazón se detuvo por un instante. Mi hijo. Un eco de mi pasado ahora emergía del caos. Era como si cada decisión que había tomado cobrara vida ante mí, manifestándose en la forma de la angustia de un niño. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mis palabras salieron en un susurro ahogado mientras la multitud se alejaba, aterrorizada. «Clara, todo lo que temías ahora se manifiesta. Lo que arrasaste para protegerte ha vuelto», dijo la figura de mi hermana con un tono punzante. «No puedes huir de tu legado. Sofía es parte de esto». El miedo me envolvió. Cada latido en pecho resonaba contra el silencio inquietante de la plaza. La gente murmuraba, sus rostros reflejando choque y juicio. El viento frío cortaba mis pensamientos. La verdad nunca es fácil de enfrentar, pero es un peso que debes compartir. Tu decisión determinará el futuro. Sí, el futuro. ¿Qué podía hacer? Sentí que el tiempo se desvanecía y una presión aplastante se cernía sobre mí. Mientras el fuego crepitaba, la figura de mi hijo se tornó más difusa, pero su grito seguía resonando en mi mente. «Mamá, ayúdame». Esa voz irritante, entrelazada con las sombras que tanto había tratado de evitar. Me volví hacia Sofía. Su mirada, llena de miedo e inocencia, cortó a través de mi confusión. Era el momento de actuar. «Sofía, ven aquí», grité. «Ya no te alejes». Pero la multitud estaba tan compenetrada en sus propios miedos que solo veía caos. Las llamas se alzaban a un lado, pareciendo bailar al ritmo de mis verdaderos sentimientos. La angustia, el amor y la finalmente necesaria verdad. «Es hora, Clara», murmuró una voz en el aire. Era la guardiana, la esencia de mis secretos, manifestándose antes de mí. La oscuridad es parte de la luz, y solo enfrentándola encontrarás la paz. No lo olvides. En ese instante de claridad, la ráfaga de duda se disipó. «Ya basta», grité, mi voz resonando fuerte y clara. «No dejaré que esto continúe. No más sufrimiento». Con cada palabra el aire en la multitud vibró, un eco de mi decisión. «Sofía, ven aquí. Por favor». La miré, buscando la conexión genuina que nuestras almas compartían, y en ese momento su luz brilla más que cualquier sombra que acechara sobre nosotros. Me di la vuelta a la figura de mi hermana, enfrentándola con cada pulgada de mi ser. «He llevado el peso de esta carga demasiado tiempo. No permitiré que tus decisiones hagan más daño». Mi voz se sentía como un grito de liberación, cada palabra preparada para desafiar la oscuridad. En un instante, la fogata estalló en llamas y se ciñó ferozmente a sus chispas. Las sombras se retiraron, dejando a mi hijo y a mi hermana en el aire, pero su luz era potente, una luz llena de amor, de verdad. Mientras las llamas danzaban en círculos, esta vez no eran un símbolo de terror, eran un camino hacia dar, un desmoronamiento de lo viejo. Y entonces comprendí, el futuro de Sofía, el mío y el de mi familia no
no estaban destinados a estar envueltos en el horror. Mi decisión sería la chispa que encendería un nuevo camino. El aire ardía mientras me preparaba para el inevitable enfrentamiento con mi pasado. ¿Qué haré?, me preguntaría una Ules, pero ahora lo sabía. Haré lo correcto, y en ese momento una calma recorrió mi ser mientras el fuego se apaciguaba. Dicho esto, le gritaría a la multitud: suscríbete ya mismo al canal. No te pierdas ninguna de las historias que vienen, porque te prometo que esto es solo el comienzo. Presiona el botón de me gusta, alimenta el algoritmo, comparte tu apoyo, inunda los comentarios con tu reacción y tus teorías. Compártelo con al menos 5 amigos que necesiten saber esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque en este viaje no estamos solos y aún hay mucho más por descubrir.